Hola querido, mira, en el estudio de esta semana empezaremos a estudiar las epístolas de Pedro en sí. La semana pasada vimos algunos detalles, algunos aspectos de la vida del apóstol, pero no entramos en las epístolas. Ahora sí, ahora nos detendremos en la primera parte del capítulo 1 de la primera epístola. Para empezar, leeremos Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Veamos lo siguiente. En las cartas antiguas, el estilo era presentar primero al remitente, al que escribía la epístola. Así se empezaba cualquier carta. Y Pedro se presenta de maneras simples, a la usanza de aquellos tiempos. Pedro, apóstol de Jesucristo. Punto. No más comentarios. No puede haber título más grande que haber aprendido a los pies de Jesús y haber sido enviado por él. Apóstol significa enviado. Pedro no era ministro por voluntad propia. Había sido llamado por Jesús cuando una mañana secaba sus redes de pescador a las orillas del mar de Galilea. Había convivido con Jesús durante 3 años y en esa convivencia había tenido momentos extraordinarios como aquel en que confesó que Jesús era el Cristo, pero también había tenido momentos tristes como aquel cuando negó a su Señor. Pero en fin, Pedro había aprendido, con sus victorias, con sus fracasos, había aprendido a no confiar en él, sino a confiar solamente en Jesucristo. Por eso ahora, al escribir su carta, se presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Qué más podría presentar como credenciales? Sabes, la fuerza de un ministro no viene de los títulos académicos, aunque estos sean importantes, claro. Pero la fuerza de un ministro viene de la convivencia con Jesús. Los estudiosos hoy discuten mucho sobre si Pedro habría escrito su carta para judíos cristianos o gentiles. Es verdad que cuando se estudia la Biblia es necesario conocer el contexto, quiere decir quién escribió, a quién escribió, por qué escribió, principalmente por qué escribió. Eso es básico, pero para mí, personalmente, el texto es claro. Pedro escribió a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiere decir, los expatriados de la dispersión eran los judíos que habían salido de su tierra por causa de la persecución. Naturalmente, en aquella nueva región, Asia, Bitinia, todo eso, donde los exilados judíos se habían ubicado, con toda seguridad había también nuevos conversos gentiles. Así que las lecciones expuestas por Pedro servían para los judíos que se habían convertido al cristianismo y para los gentiles también que se convertían al cristianismo. Y también sirven para nosotros hoy. El problema con muchos críticos de la Biblia es que se preguntan cómo un pescador inculto como Pedro fuera capaz de escribir una carta llena de vigor, de profundidad, de fuerza. Pero ellos se olvidan que Pedro fue apenas el instrumento. La verdad es que el verdadero autor fue el Espíritu Santo que inspiró al escritor. Inclusive Pedro declara eso cuando dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, si el verdadero autor es el Espíritu, si el hombre fue apenas una herramienta, ¿qué importa si ese hombre era inculto? Si tenía solamente primaria, si era un pescador. Él recibió el mensaje de Dios, lo transmitió de acuerdo con su cultura, con sus palabras, con su conocimiento, pero estaba transmitiendo un mensaje sagrado y eso es lo que realmente importa. Vamos ahora a la segunda parte. Veamos el versículo 2. Estamos estudiando el primer capítulo de la primera epístola. Aquí Pedro describe a los cristianos que recibirían su carta. Dice que ellos fueron elegidos según el propósito de Dios, Padre, y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas.
Hay que tener mucho cuidado al interpretar lo que Pedro está diciendo en este texto. ¿Dios ha elegido a los salvos de acuerdo a su propósito? Eso significa que los que han sido elegidos no se perderán y los que no han sido elegidos no se salvarán aunque quieran salvarse. ¿Y cómo podríamos saber quiénes fueron elegidos y quiénes no? La Biblia habla muchas veces de la predestinación, de la elección divina, del preconocimiento de Dios. Pero en ningún momento da a entender que ha escogido a unos para que se salven y a otros para que se pierdan. Porque eso sería injusto. Y Dios es un Dios de justicia. Entonces, ¿qué entendemos por predestinación o por elección divina? Pues simple. Todos hemos sido creados para la salvación. Inclusive en este versículo de Pedro, el versículo 2 que acabamos de leer, dice que aquellos cristianos a quienes él escribió habían sido elegidos para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Él menciona aquí la sangre de Jesucristo. ¿Y la sangre de Jesucristo fue derramada para quién? ¿Solo para los elegidos? No, para todos los seres humanos. Es lo que el propio Señor Jesucristo dijo en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todos los elegidos, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está claro, Dios elige a todos para la salvación, pero esa elección solo servirá si la persona acepta la sangre de Jesús en su favor. Voy a hacer una ilustración. Mi corbata fue predestinada, o sea, fue hecha con un propósito anticipado. ¿Cuál es el propósito? Ser usada en el cuello. Fue escogida para eso, elegida para vestir, predestinada para combinar con la camisa. Pero yo puedo tomarla e ilustrarme los zapatos con ella. Pero ese no es su predestino. El que cosió la corbata no la cosió para lustrar los zapatos, lo cosió para que fuera en el cuello. Pues lo mismo sucede con la elección divina. Todos fuimos predestinados para salvación. Pero eso no significa que todos nos salvaremos, sino únicamente los que acepten a Jesús como su Salvador. El propio Pedro, un poco más adelante, aclara que la salvación es para todos los que aceptan. Leamos 2 de Pedro 3:9. Ahí Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, no solamente los que han sido elegidos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Presta atención a estas dos palabras, ninguno y todos. El Señor es paciente. ¿Por qué? Para que ninguno ¿qué? Ninguno perezca. Y para que todos ¿qué? Que todos se salven. Quiere decir, el preconocimiento de Dios no quiere decir que Él ha predeterminado que unos se salven y otros se pierdan, sino que Él ha predestinado a todos para salvación, pero que la salvación va a depender de la aceptación de cada uno. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. En esta parte veremos el mensaje central de Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 3 al 12. Son varios temas, pero el tema central de estos versículos es la esperanza. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Primero Pedro dice que el cristiano nace a una esperanza viva. El nuevo nacimiento es la regeneración, la conversión. No hay verdadera esperanza sin conversión. La esperanza no es solo el deseo de que en el futuro todo será mejor. Eso sería mero optimismo. El cristiano es optimista, sí, pero porque su corazón está lleno de esperanza.
No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Y todo eso, ¿por qué? Porque ha nacido de nuevo en Cristo. No hay esperanza sin nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento, sin conversión, puede haber optimismo, pero no esperanza. En segundo lugar, Pedro dice que los cristianos somos guardados para la concretización de esa esperanza. Primero, nacemos para la esperanza. Segundo, somos guardados para la concretización de esa esperanza. El versículo 5 dice, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Estamos siendo protegidos, guardados. Esto es extraordinario. Y la concretización de la esperanza de salvación ya está lista, dice Pedro. No es algo hueco, sin sustancia, vacío, irreal. Es algo concreto, ya está lista nuestra salvación. Ya es una realidad, aunque la plenitud de la salvación, claro que la tendremos solamente en el día final. En tercer lugar, mira, primero nacemos para la esperanza. Segundo, somos preservados, somos guardados para la esperanza. En tercer lugar, Pedro dice que los cristianos estamos siendo preparados para esa esperanza. Mira lo que dicen los versículos 6 y 7. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Las pruebas y las aflicciones de esta vida no son para destruirnos. En la vida del cristiano no son para que lo destruyan. Las pruebas son para prepararlo para la concretización de la esperanza. Si el fuego purifica el oro, pregunta Pedro, cuanto más no purificará vuestra fe. Así que cuando el dolor toca la puerta de tu corazón, querido, llora, pero después sécate las lágrimas porque Dios te está preparando para que recibas tu herencia. Y en cuarto lugar, Pedro dice que los cristianos hoy ya tenemos la concretización de la esperanza en Cristo, diferente de los profetas que miraban a Cristo hacia el futuro. Nosotros ya tenemos la concretización de esa esperanza porque miramos a Cristo como un hecho histórico. Leamos los versículos 10 al 12. Recuérdate que estamos en el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Interesante, 4 cosas. Primero, los cristianos nacemos para la esperanza. Somos convertidos para vivir en esperanza. Segundo, los cristianos somos preservados, somos guardados para esa esperanza. Tercero, somos preparados para esa esperanza. ¿Cómo? A través de las pruebas, del sufrimiento, del dolor. Y en cuarto lugar, esa esperanza ya es una realidad, porque es un hecho histórico. Cristo ya vino, ya murió. No es como para los profetas que estaban en el futuro. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos el resultado de esa esperanza en la vida del cristiano. 1 Pedro 1, 13 y 14 dice: por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia.
Si el cristiano tiene una esperanza viva, pues la consecuencia lógica es que será o vivirá el cristiano una vida de obediencia, de buenas obras. Ya no vivirá como vivía antes de conocer a Jesús. Ahora andará en los caminos de Dios, seguirá las pisadas de su Maestro y vencerá las tendencias de la carne. Pero todo esto porque pondrá su atención a la gracia de Jesucristo. Sin gracia no hay salvación, no hay esperanza, no hay victoria. La gracia es el eje de la vida del cristiano. Por eso en los versículos 18 y 19 Pedro da la razón de la gracia. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. ¿Te das cuenta por qué no puedes vivir ansioso con relación a tu salvación? ¿Ves cuánto le costó a Jesús tu salvación? ¿Quién puede decir que la gracia es barata? No existe gracia barata. A Jesús le costó todo en la cruz del Calvario. ¿Pero para qué? Para que tú no vivieras ansioso, desesperado, angustiado por tu salvación. Para que tú vivieras en paz, lleno de esperanza, de una esperanza viva, real. Estás salvo en Cristo. Todo lo que tienes que hacer es andar humildemente con tu Creador. Tomar su mano y dejar que Él te lleve por sus caminos, que te enseñe a andar en sus enseñanzas de la palabra de Dios. Llegamos al fin de esta lección hablando del estilo de vida de los cristianos que han nacido de nuevo, cristianos que tienen la realidad de la esperanza en Cristo y que son conscientes del precio de su salvación. Pedro dice en los versículos 22 y 23, y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi amigo querido, el amor es la prueba de que tenemos la esperanza viva en nuestro corazón. Se está hablando del amor en la iglesia, amor entre hermanos. Claro que la iglesia está formada por familias, por lo tanto el amor y la práctica del amor empieza en casa, en la familia, entre esposos, padres, hijos. Después va ese amor a la iglesia, donde necesitamos aprender a vivir respetando nuestras diferencias. Pero aquí, ¿sabes?, entra el carácter. Porque yo encuentro gente que dice, pastor, yo no quisiera ser así como soy. Mi carácter me está destruyendo. Y es verdad, ¿sabes? Hay mucha gente esencialmente buena, quiere hacer lo mejor, quiere andar en los caminos de Dios, no quiere andar peleando, discutiendo, hiriendo a nadie. Pero cuando se descuidan ya están profiriendo palabras que no deberían decir, expresando sentimientos pasionales, humanos. Después se arrepienten, lloran, piden perdón, pero ya dijeron lo que no debían decir. La vida del cristiano es una vida larga. Cuando conocemos a Jesucristo, cuando nacemos en la bendita esperanza, aprendemos a caminar con Jesús. Ahora, esa caminata es una caminata larga. En esa caminata con Jesucristo es que el carácter de Jesús va pasando a nuestra vida. Sin darnos cuenta, comenzamos a reflejar el carácter de Jesucristo y ahí aprendemos a vivir en amor en la familia, a vivir en amor en la iglesia, a aceptar a las personas como son. Yo creo que aquí está uno de los puntos más difíciles. Somos infelices porque queremos que todas las personas sean como nosotros queremos. Y si ellas no son como nosotros queremos, entonces nos molestamos. Entonces pensamos que ellas están equivocadas, que nosotros estamos en lo correcto. Pero querido, cada uno es como es. Y mi misión no es querer adaptar a las personas a mi manera de ser y de ver el mundo y la vida. Lo único que yo tengo que hacer es pedirle a Dios que desarrolle en mí su carácter. Y los que vivimos en la esperanza de Jesucristo, vamos caminando cada día
en ese camino de aprendizaje hacia el ideal que alcanzaremos un día cuando Jesús regrese.